Buenos días a todos. Primero agradecer a la agencia, a Belén Crespo y especialmente a César la invitación a estar hoy aquí en un día tan relevante como este para un cirujano. Parece que si el futuro no cambia, los cirujanos vamos a perder el trabajo, no porque hayamos solucionado los problemas de enfermedad, sino porque los antibióticos van a hacer inviable que llevemos al quirófano a nuestros pacientes. Ojalá fuera porque hubiéramos acabado con la enfermedad y no con esto segundo, porque lo confieso, tengo que confesarlo, soy cirujano, aparte de otras cosas, y soy cirujano colorectal. Las bacterias son parte de nuestra vida. Así para poner, se hablaba del impacto global, voy a llevarlo más local. Esta mañana hemos pasado visita a las 8 de la mañana, de los 12 pacientes ingresados en mi unidad de cirugía colorectal, 3 de ellos tienen infecciones, uno de ellos está aislado por una infección, por una bacteria resistente, y otros 2 necesitan tratamiento con varios antibióticos porque tienen infecciones polimicrobianas. Para nosotros la infección es parte de nuestra vida. Y como verán ahí, una unidad de cirugía colorectal como la mía, pero eso pueden ampliarlo de local a regional, a nacional y a internacional, hace como unas 30 intervenciones mayores al mes, de las que la mayoría son cáncer colorectal. En países occidentales, en nuestra unidad, el 40% son mayores de 80 años, con todas las enfermedades asociadas que eso supone, con la problemática a la hora de tomar decisiones sobre qué antibióticos son los más adecuados para prescribir. El 50% son por vía laparoscópica, y luego hablaré un poco sobre esto, pero esto parecía la gran salvación para evitar la infección. No parece que lo estemos consiguiendo, y de ellos aproximadamente el 30% de las personas que pasan por nuestra unidad al mes desarrollan infecciones nosocomiales, es decir, infecciones como consecuencia de estar ingresados y ser sometidos a procedimientos invasivos. Por definición, la cirugía lo que hacemos es una agresión controlada, pero una agresión, rompemos las barreras. Y eso nos lleva a infecciones del sitio quirúrgico, que son sin duda las más frecuentes, pero también infecciones urinarias como consecuencia de las manipulaciones con catéter, a infecciones pulmonares. Después de hacer incisiones en el abdomen no se respira bien, los pacientes acumulan secreciones y se infectan, y finalmente por todas las líneas venosas que les ponemos, de manera que desarrollan sepsis, desarrollan bacteriemias, con bacterias cada vez más resistentes al tratamiento. Este es un problema. Los cirujanos somos extremadamente paranoicos, todo el mundo lo sabe, y eso nos lleva a echarle la culpa a todo, menos a nosotros mismos. Echamos la culpa a los pacientes, son más difíciles, más complejos, tienen más enfermedades, hacemos procedimientos quirúrgicos más sofisticados, pero más agresivos, desde un trasplante de cara a un trasplante cardíaco, pasando por la extirpación completa del colon. Y los pacientes quieren sobrevivir, evidentemente. No estamos en el siglo de la peste. A otros médicos que utilizan mal los antibióticos, los médicos de primaria, decimos, no utilizan bien los antibióticos, como ellos no hacen bien su trabajo, las consecuencias las vivimos nosotros. A los microbiólogos infectólogos que no responden a la velocidad que nosotros necesitamos ante la infección. A las bacterias que son malas, muy malas, y ponen en riesgo la vida de los pacientes y sobre todo nuestro trabajo, y finalmente a los antibióticos, que ya no son tan buenos como eran antes. Esta descripción y nuestra paranoia lo que viene a demostrar es que el problema no es un problema médico, no es un problema microbiológico. La utilización de antibióticos y la mala utilización de antibióticos y el desarrollo de resistencias por parte de las bacterias es un problema social y cultural. Por tanto, medidas parciales en silo no llevan a ningún efecto. Nosotros lo intentamos hace tiempo y, de hecho, una de nuestras primeras publicaciones, era residente todavía yo en el clínico, apareció citada en las guías del CDC para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Y la verdad es que desde 1999 hasta ahora la frecuencia de las infecciones del sitio quirúrgico, pese a todas las guías del CDC, esa y todas las demás,
no han disminuido. Un compañero nuestro del hospital, que luego se fue a San Francisco, además demostró que en cirugía colorectal todas las medidas de calidad que se ponían en marcha en Estados Unidos no parecían reducir las infecciones en cirugía colorectal. Incluso decía que las infecciones podían ser más de las que estábamos contando. La narrativa resulta extremadamente importante. Y las consecuencias son estas, que tenemos enormes dificultades, no ya solo desde el médico de atención primaria, sino en los hospitales, para diagnosticar y para tratar infecciones cada vez más complejas. En verde está lo que es fácil medir. La mortalidad es fácil medirla y por eso la medimos bien. Las estancias también, y por eso les bombardeamos con las infecciones suponen este aumento de estancias o esta mortalidad. La morbilidad perioperatoria, las complicaciones asociadas, ya no las contamos tan bien, ni siquiera las reconocemos a veces. Además, no contamos la discapacidad que estas infecciones acarrean a corto, medio y largo plazo en los seres humanos. Eso ya no lo metemos en la ecuación, de manera que los costes son más que monetarios, son sociales, con impacto económico y impacto social. Ante esto me surgen muchas preguntas y nos surgen muchas preguntas a todos. Primero, saber exactamente dónde estamos, porque tengo la sensación de que no sabemos con precisión dónde estamos, con lo cual corremos el riesgo de dirigirnos con mucha precisión al sitio incorrecto. Tenemos que definir dónde queremos ir. Cuando se definió que se quería ir a la Luna, se llegó a la Luna, pero si no definimos a dónde queremos llegar en 2050 en tasa de resistencia, es probable que no lleguemos a ningún sitio. Además, tenemos que definir quién obtiene los mejores resultados. Y si ese obtiene los mejores resultados, ya lo dijo Jordi de alguna manera, ¿por qué esos tienen mejores resultados que nosotros? No fijarnos siempre en lo malo, porque lo malo ya está. Analizar lo que no funciona nos lleva a saber por qué no funciona, no a cómo se hace para que funcione. Tenemos que medir, y medir bien, tener muy claro a quién se lo contamos y cómo se lo contamos. Y claro, todo esto en un contexto económico. ¿Cuánto estamos dispuestos a gastarnos? Pensando que el objetivo no es ahorrar, sino conseguir el máximo beneficio por euro invertido. En los cirujanos, como somos Dios, ustedes pueden confiar, todos los demás tienen que traernos datos. Y buenos datos, porque si uno mete malos datos, rubbish in, rubbish out. Esa es una primera máxima. Resulta interesante este análisis que se hace, y muy frecuente, de que el uso excesivo de antibióticos ocasiona o se correlaciona con el aumento de frecuencia, con el aumento de resistencias. Y efectivamente, España sale en estas gráficas allá arriba. Pero a mí no me interesa ya saber que estamos allá arriba, eso lo sabemos y hemos visto que no hemos mejorado pese a todo lo que hemos hecho. A mí lo que me interesa saber es por qué Australia está ahí abajo. Me interesaría entender por qué Australia está por debajo de todos esos. Algo habrá ahí. Algo tendremos que intentar copiar. Habitualmente nuestra reacción ante esto es hacer guías, recomendaciones y más guías. Pero los médicos y los cirujanos también, aunque mucha gente crea que no lo somos, no funcionamos por guías. Reconozcámoslo, la mayoría de nuestras decisiones no funcionan por guías. Por tanto, por muy bonito que sea la historia, de vez en cuando deberíamos mirar los resultados. La estrategia puede ser preciosa, pero no nos funciona porque estamos peor. Estamos peor primero porque lo que publicamos es probablemente mentira. John Ioannidis, catedrático de Salud Pública en la Universidad de Stanford, dice que la mayoría de la evidencia científica que se publica es incorrecta, está mal hecha. Los resultados no son ciertos. Pero seguimos insistiendo. Y además, no funcionamos según guidelines,
funcionamos según Mindlines, según nuestra interpretación de lo que dicen las guías. De hecho, en el British Medical Journal hay suficiente reportes sobre cómo se utilizan las Mindlines para prescribir antibióticos ante infecciones urinarias en primaria. Porque siempre encontramos una excusa que nos permite salirnos de la guía. Así que esta no parece que sea una buena medida. Nos influye mucha gente. La toma de decisiones, cuando las guías hace que, primero la experiencia, la infraestructura, los pacientes, hemos dicho que los médicos de primaria se sienten presionados por los pacientes. Pero ¿quién les ha dicho a los pacientes que los antibióticos curaban? O sea, no podemos transferir la responsabilidad a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen su cuota aparte, pero nosotros hemos sido parte de ella. Pero también los líderes, lo que se comenta, las lecturas, la presión de la industria, todos somos, en cierta parte, responsables. No podemos seguir recurriendo a las guidelines, a las guías, pensando que así, siendo buenos y obedientes, se va a solucionar el problema. Casi terminando. ¿Qué queremos? Pues queremos una estrategia global innovadora, pero global. Hoy en día no se puede pensar solo local. Ya se ha repetido, el ministro lo ha dicho, Belén lo ha comentado. Las cosas no ocurren solo en mi barrio, en mi centro de salud o en mi país. La gente se mueve, cambia de lugar. Es un cambio global e innovador. Necesitamos mejores métodos de prevención de la infección. La mejor manera de no utilizar un antibiótico es que no se produzca una infección, especialmente en pacientes con riesgo a los que se someten a procedimientos invasivos. Se ha comentado, necesitamos diagnóstico y caracterización point of care. Tiempo real. Hay tecnologías suficientes para hacer eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Detroit en la utilización de espectroscopía Raman para la caracterización de bacterias y la definición incluso de resistencias. No podemos esperar que eso se cultive y crezca y luego hagamos el antibiograma. Eso, al menos en situaciones críticas, puede ser demasiado tarde. Llevamos años y años y años recogiendo datos sobre cultivos, sobre evolución de pacientes. Tenemos datos de todo tipo. El mejor predictor del futuro es el pasado. Sin embargo, no hemos hecho nada para analizar esos datos del mundo real. Todo el mundo habla del Big Data, pero ¿cómo podemos utilizarlo nosotros? Podemos adaptar el tratamiento antibiótico, la selección, para tomar mejor la decisión. Necesitamos herramientas que nos permitan tomar decisiones en tiempo real. Utilizar la simulación y la emulación para encontrarnos en un escenario diferente. Y finalmente, también, y se mencionó, necesitamos nuevos y mejores antibióticos. Similar a lo que ha ocurrido en la guerra contra el cáncer, utilizar simplemente una estrategia para intentar acabar con organismos vivos tan inteligentes parece a veces cándido. Así que, como cirujano, simplemente recordarles que no quiero perder mi trabajo porque los antibióticos no nos dejen funcionar. Deberíamos perder nuestro trabajo porque somos capaces de prevenir y evitar la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Y finalmente, lo más importante, este problema es un problema social. Y no podemos obtener resultados diferentes si insistimos en hacer siempre lo mismo. Muchas gracias.